La mañana entibiada por el sol anuncia la primavera por venir. Camino por un paseo del Prado que se despereza hacia el Museo Naval. Las últimas camelias asoman sus colores por la verja del Jardín Botánico. Los primeros turistas se persignan antes de entrar en el Templo de la Belleza, que es el Museo del Prado. En el Museo Naval me espera José María Moreno Martín, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Se incorporó a esta casa en el año 1999, donde es jefe de investigación y coordinador de cartografía. Nos hemos citado delante del maravilloso mapa de Juan de la Cosa, donde aparece por primera vez América. Queremos plantear dos cuestiones iniciales. La primera, que nos describa los elementos más característicos de esta carta de Juan de la Cosa, y en segundo lugar le pediríamos que sitúe su valor, el valor patrimonial de la misma dentro de la historia de la cartografía. Muy bien, pues muchas gracias. Y efectivamente, como bien dices, estamos en una época de transición de la cartografía medieval a la cartografía renacentista, y por lo tanto esta carta lo que mantiene y lo que contiene y es heredera de todos esos elementos de la cartografía náutica medieval. Por eso podemos ver muchas reminiscencias bíblicas, porque esa cartografía náutica medieval, esos portulanos, eran sobre todo judíos quienes la hacían, y tenían muchas referencias bíblicas, como aquí se mantienen, como tenemos imágenes de los tres reyes magos, ¿no?, procedentes de Asia, que van camino de Belén, que está también representado, el portal de Belén, con la Virgen, San José y el niño. Y bueno, pues son representaciones que ya aparecen en el mapa de Cresques, de Abraham Cresques, en 1375, y que se siguen manteniendo aquí, ¿no? Asimismo, pues hay muchas referencias mitológicas también a Marco Polo, a los viajeros de estas épocas anteriores, y también tenemos por muchas representaciones, como digo, pues de reyes y, bueno, básicamente referenciadas a la mitología del momento. Y efectivamente, pues la carta que hizo Juan de la Cosa en el año 1500 en el puerto de Santa María, pues es importante fundamentalmente por una razón, porque es la primera vez que aparece América. Esto supone que este documento sea un eslabón fundamental en la historia de la cartografía mundial. Es decir, si nosotros queremos hacer una historia de la cartografía, tenemos que incluir esta carta, porque es el comienzo de la cartografía americanista. Pero también es fundamental esta carta en la historia de la representación del mundo, porque hasta este momento se habían utilizado 3 continentes en la representación del mundo: Europa, África y Asia, lo que era el mundo clásico. Y de pronto nos encontramos con un nuevo continente. Este podría ser el mapa de los 4 continentes, ¿no? Y también hay que pensar en lo que la llegada a América supuso, no solamente en la cartografía, sino también en el pensamiento de la sociedad a principios del siglo XVI, porque había que hacer sitio en los mapas a un nuevo continente y posteriormente a un nuevo océano, como será el Pacífico, pero en las cabezas también tenían que hacer hueco a esas nuevas tierras y esos nuevos mares. Hay que tener en cuenta que entre 1492, momento en el que Cristóbal Colón llega a América, y 1522, momento en el que Juan Sebastián Elcano culmina su vuelta alrededor del mundo, el mundo cambia más que nunca. Y esto, digamos que lo acusarían esa sociedad, ¿no?, y esa cultura de principios del siglo XVI. Decíamos que Juan de la Cosa tuvo una vida aventurera. Nació en Santoña y aprendió el oficio de navegante en el mar Cantábrico.
pero luego enseguida llegó hasta las Islas Canarias, hasta las costas de África y realizó hasta 7 viajes a América. Pero también es poco conocida su labor como espía al servicio de los reyes en Lisboa, donde se infiltró para ver las novedades náuticas de la otra potencia en la carrera de los descubrimientos, la otra potencia ibérica, que era Portugal. Él tiene una vida muy intensa, son muchísimos los aspectos que él toca, pero curiosamente ha pasado a la historia como cartógrafo y además asociado a la Carta Universal de Juan de la Cosa. Ese, digamos que es lo que le ha hecho, como digo, pasar a la historia. Sin embargo, él era maestre, era el dueño además de la nao Santa María, de la nao capitana del primer viaje que se hizo a América, Cristóbal Colón, ¿no? Iba comandando esa expedición en esa nao y él pues mantenía comercio efectivamente en el sur de Andalucía, con las costas africanas, con las Islas Canarias. Él fue gobernador, él hizo 7 viajes a América, ¿verdad? Y bueno, y luego también ese perfil de espionaje al que tú te referías, porque él efectivamente en 1488 fue por primera vez a Lisboa, enviado por los Reyes Católicos para recabar información sobre el viaje de Bartolomé Díaz, que acababa de doblar el Cabo de Buena Esperanza en África, siguiendo esa ruta que los portugueses estaban trazando y estaban abriendo hacia las Especias, hacia las Islas Molucas. Y posteriormente, en 1503, efectivamente, volvió a Lisboa como espía y, bueno, pues en aquel momento no tuvo tanta suerte, efectivamente fue apresado. Y en aquel momento él lo que iba es a recabar información sobre una expedición portuguesa de 4 navíos que se suponía que habían llegado a América. Efectivamente así fue, en esos navíos iba incluso Américo Vespucci, quien luego sería piloto mayor de la Casa de la Contratación, y como digo, la reina Isabel la Católica tuvo que emplear sus dotes de diplomacia para que volviera sano y salvo a España. Y sobre todo hay un hecho que es fundamental para ver el verdadero valor que tenía Juan de la Cosa a principios del siglo XVI, y me estoy refiriendo a las juntas de Burgos de 1508. La Junta de Burgos eran unas reuniones de expertos y en este caso la convocó el propio Fernando el Católico. Bueno, pues en estas reuniones de expertos, allí era donde se trazaban los planes, las estrategias de la corona española para la expansión ultramarina. Y allí estaban Vicente Yáñez Pinzón, estaba Américo Vespucci, estaba Juan Díaz Solís y estaba Juan de la Cosa. Es decir, esta es la importancia que Juan de la Cosa tenía a principios del siglo XVI. Era uno de los personajes que estaba enterado de lo que la corona iba a hacer fuera de nuestras fronteras. Y sin embargo, como digo, pues ha pasado a la historia como cartógrafo y asociado a este primer mapa de América. Si Juan de la Cosa tuvo una vida novelesca, el mapa que hoy nos ocupa, la carta del año 1500, tuvo también muchas vicisitudes antes de acabar reposando y siendo el tesoro del Museo Naval de Madrid. Pues sí, efectivamente, es casi un milagro, ¿no?, que la tengamos aquí delante, porque en el año 1500 se hace la carta, precisamente porque Juan Rodríguez Fonseca, que es el organizador de los viajes a América, decide que los Reyes Católicos deben conocer cómo es el mundo en el año 1500, ¿no? Entonces, bueno, pues aparece una carta actualizada con todos los viajes de los portugueses, de los ingleses, y esta carta no se vuelve a hablar de ella hasta 1511, cuando, como tú decías antes, Pedro Mártir de Anglería se reúne con el arzobispo Fonseca, y entonces hablan de esas cartas de un tal Juan de la Cosa, y no se vuelve a saber nada de la carta hasta 1832. Hay más de 3 siglos en los que no sabemos absolutamente nada. Y 1832 es el momento en el que aparece en París, cuando Charles de Valkenaer, un entomólogo francés que tenía una biblioteca rica, pues compra a un anticuario esta carta.
Pasan los años, en 1853 muere el barón y se subasta en París. Ramón de la Sagra da aviso al gobierno español diciendo se va a subastar la carta de Juan de la Cosa, la primera representación de América, y compra la carta por 4.321 francos franceses y viene la carta a Madrid y se instala en el Museo Naval, no en la sede actual, sino en la sede de la Casa de Godoy, del Palacio de Godoy, que está en la Plaza de la Marina Española. No acaban ahí las vicisitudes de la carta, posteriormente llega la Guerra Civil y se decide que se traslade a Valencia. Posteriormente, una vez acabada la contienda, vuelve otra vez a España hasta nuestros días y aquí se conserva ahora mismo en esta sala de la era de los descubrimientos del Museo Naval. A mi parecer, este museo, que es una maravilla, está lleno de piezas irrepetibles, de piezas originales. De alguna manera estamos en ese triángulo de oro del Museo del Prado, del Reina Sofía, de la Thyssen. ¿Por qué crees que debe visitar este museo la ciudadanía, los españoles, pero también los especialistas en cartografía y los interesados en el mundo marino y marítimo de otros países? Yo, al hablar del Museo Naval, y para atraer a la gente, yo me referiría más al conjunto de sus colecciones. Lo importante del Museo Naval son las propias colecciones y dentro de estas colecciones esos tesoros a los que me estoy refiriendo, ¿no? Lo que se va a encontrar el visitante en el Museo Naval es la historia náutica de España. Desde la época medieval, cuando el Mediterráneo era el centro del mundo, hasta el siglo XXI, ¿no? Aquí tenemos la reproducción del S-81, del último submarino, ¿no? Que la última nave que se ha incorporado a la Armada Española. Y eso lo hacemos pues, a través de las colecciones. Tenemos una colección de construcción naval en la cual se puede ver cómo se evoluciona desde la galera, la nao, la carabela, el galeón, el navío, instrumentos científicos, ¿no? Y podemos ver la evolución que siguen estos instrumentos. Tenemos un compendio de Felipe II de 1596, ¿no? Piezas exclusivas, el galeón flamenco que tenemos, son piezas únicas en el mundo y por supuesto la colección de pintura y de grabados que nos permiten conocer también a los protagonistas de esta historia náutica. Pues muchas gracias, y en torno a esta joya del mapa de Juan de la Cosa hemos hablado del mundo de la cartografía y de esta institución venerable que es el Museo Naval de Madrid. Salimos del Museo Naval cegados por la luz del mediodía. Desandamos el paseo hacia la estación de Atocha entre el ajetreo de los viajeros y el trasiego de los trenes. Y antes de poner el pie en el estribo del Cercanías, caemos en la cuenta de que el Museo Naval está situado en el sitio más marinero de Madrid, entre Cibeles y Neptuno, que son los dioses de la mar océano.